tenemos de invitados al padre Jorge, párroco de la parroquia San Antonio, y al arquitecto Eduardo Clancy, presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Antonio de Areco. Decir que San Antonio de Areco es un pueblo evocativo, es decir, que es uno de esos lugares del mundo que está lleno de imágenes, tanto por sus lugares llenos de inspiradora belleza, como por su cultura expresada, por ejemplo, en su literatura, cuya obra famosa, El Don Segundo Sombra de Güiraldes, es un clásico internacional de las letras. Tengo una buena noticia aparte, porque el turismo nos interesa. Estuve conversando con turistas ingleses visitando el pueblo. Ahí va una foto mía con esa familia en la puerta de nuestra iglesia. Son un matrimonio y dos hijos jovencitos que manifestaron su impresión de estar visitando un lugar valioso. Otro tema. Homenaje a Estela Lennon como primera intendenta de Areco. Con el salón del Consejo Deliberante colmado, se realizó el pasado miércoles 11 un homenaje a Estela Lennon, primera mujer intendenta de San Antonio de Areco. El proyecto presentado por la concejal Paula Suárez del Frente de Todos en el marco del Día Internacional de la Mujer, que fue el 8, fue votado por unanimidad y esa coincidencia se trasladó al recinto del Consejo Deliberante, que contó con la presencia del intendente Francisco Rato, que hizo sus primeros pasos como político en la administración de Lennon en la municipalidad. Además de concejales, estaban también presentes, por supuesto, familiares y representantes de los distintos sectores de la sociedad. La exintendente, que asegura que los cargos ya no forman parte de su futuro, contó que volvió a recorrer todos los días los barrios y que volvió al hospital con voluntad de ayudar. Otro tema. Aparte, les comento del Consejo Deliberante de la sesión del 12 de este mes algunos homenajes y reconocimientos que cabe destacar porque expresan valores comunitarios compartidos. Homenaje, por ejemplo, a Viviana Vigil, inolvidable cantante local con fama internacional. Esto fue en el Salón Guerrico, realizado el lunes 16. Proyecto de reconocimiento al vecino oftalmólogo Dr. Luis María Victorica por sus más de 45 años de atención y trayectoria médica docente y comunitaria. Otro. Mención especial propuesta por Frente de Todos por los 83 años del Club Progreso de Villalía. Otro, muy emotivo, homenaje recordatorio a Guida O'Donnell, otra inolvidable impulsora de la cultura en Areco en el aniversario de su fallecimiento. Mención especial del Frente de Todos a Eva Duarte de Perón en fechas cercanas a su natalicio. Uno más. Mención especial por el reciente fallecimiento del doctor Osvaldo Caracoche. Reconocimiento a las nuevas autoridades, también otro, del Partido Justicialista Local, propuesta del Frente de Todos, recordatorio y mención también al himno nacional argentino. Aparte, una invitación de la municipalidad a inscribirse en cicloturismo el 21 de mayo a las 13 horas. Conocer y recorrer los caminos rurales de Areco, 35 kilómetros en camino llameo. Intensidad de la actividad bajo intermedio. Patentes municipalizadas, importante tema, no tendrán aumento. Así lo dio a conocer el intendente. Es una muy buena noticia para los 5.000 vehículos que pagarán lo mismo que el año anterior. Con esta medida que tomamos, también quiero mencionar que para los jubilados, dijo el intendente, que perciban un haber mínimo, ahora tienen un 100% de descuento en las tasas sanitarias y de servicios urbanos, concluyó. Hoy, miércoles 18, nuestro día de cierre, decretado feriado nacional cuando las personas censistas recorrerán las viviendas particulares urbanas de todo el territorio argentino y realizarán entrevistas presenciales o solicitarán los comprobantes del censo digital. El secretario de Seguridad, Ramón Ojeda, explicó que continúan los operativos de control de alcoholemia. El viernes 6 se comenzó con operativos preventivos donde se le indicaba a la gente cuáles eran los máximos permitidos de alcohol para conducir. Por último, este me parece muy alentador a mí. Atención, es una interpretación.
Últimas declaraciones sobre el tema de la planta de rebaje permiten esperar avances en su instalación. Afirmaciones desde la cooperativa Electricidad, o sea, de la CO, con explicación técnica calificada, aseguran que conversaciones con el Colegio San Antonio allanarían la posibilidad de ir adelante con el proyecto que se consideran urgente, tanto por el crecimiento vegetativo de la población como por el avance de industrialización de Arenas. Vamos adelante con el programa. ¿Qué voy a decir? Gracias a Dios. Bueno, acá estamos. Lo tengo de nuevo a mi amigo, el padre Jorge, párroco de nuestra iglesia frente a la plaza. Nuestra parroquia. De la parroquia. Sí, yo digo iglesia, pero son todas iglesias, ¿no? Algunas desde el punto de vista organización. No, claro, a ver, se dice iglesia con mayúscula, la palabra iglesia. La iglesia. La iglesia, es como... Desde Roma a... Exacto, eso es la iglesia, como misterio, ¿no? Y después está iglesia con minúscula, se puede referir a un templo, al edificio material. Claro. Una iglesia. Claro. Una iglesia. Sí. La nuestra es la parroquia de San Antonio. Claro, parroquia de San Antonio. Bueno, un gusto estar con vos. Acá estamos, de vuelta. Bueno, no me acuerdo cuándo fue la última, pero bueno. Nos hace falta... El año pasado. Nos hace falta un clima de afecto en el pueblo, en el mundo. En el mundo. ¿No? En el mundo. ¿Cómo contribuyen las iglesias, digo yo? Porque acá tenemos también evangélicos. Las religiones vendría a ser. Sí, sí. Claro. Porque hay religiones que no son iglesia. El concepto de iglesia es únicamente cristiano. Sí. No podemos hablar de una iglesia islámica, por ejemplo. El término iglesia es únicamente cristiano. Lo usan a veces los evangélicos. Cristiano. Ellos son cristianos. Vale, sí. Son cristianos. Todos los cristianos, evangélicos, católicos, ortodoxos, pueden utilizar la palabra iglesia. Claro. Pero los no cristianos, otros no. Por ejemplo, no sé, un budista, un musulmán, no tienen el concepto de iglesia. Por eso es mejor hablar de religiones. Sí, sí. ¿Cómo, bueno, qué puede hacer la religión en el mundo entonces por mejorar este clima? Y esperemos que no sea la recta final hacia el fin sí. del mundo, porque desde que existe la famosa bomba atómica, la nuclear, es cuestión de un botón. Es cuestión de un botón. Y ya pasó. Ya pasó hace muchos años, ¿no? Yo no lo vi, pero mi padre me contaba, ¿no? Estamos hablando de Hiroshima, Nagasaki. 1945. O sea, sí. Hoy en día uno ve la televisión y dice, están hablando, no hay posibilidad de que a alguien se le ocurra usar una bomba nuclear. El problema es que ya se usaron. Ya pasó. Es que pasó una vez. Cuando se usaron, claro, en el 45, vos lo habrás Japón, visto. Yo no. Claro. ¿Sí? Era uno el que tenía el poder. Claro, es diferente. Ahora lo que pasa es que hay varios que tienen la capacidad de... Claro. Así me explicaba un experto el otro día en el tema experto, sabe mucho más de historia que yo, me explicaba eso. Cuando Estados Unidos lanza la bomba atómica en Hiroshima, una ciudad industrial, bastante grande, después poco tiempo después, otra bomba en Nagasaki. Estados Unidos era el único en tener todavía el arma nuclear. Y ahí vino la rendición. Y Japón no podía responder con otra bomba atómica, pero hoy en día es diferente. Hay muchos países que tienen bombas atómicas. Entonces, es como complicado, ¿no? No solo Rusia, China, Corea del Norte, Pakistán, qué sé yo. Hay un montón de países que de pronto podrían responder con la misma... Además, estamos en un peligro gravísimo. Estamos considerando dirigir un proyectil a las principales ciudades del enemigo. Todo es posible. Lamentablemente, yo creo que vos lo dijiste al empezar
esta ¿Qué conversación. nos pasó? ¿Qué nos pasó como humanidad, ¿no? Sí. Ver en la televisión imágenes que las veían nuestros padres, o bueno, quizás vos de chico llegaste a verlas, en blanco y negro en los diarios, ¿no? De esas ciudades completamente arrasadas, Sí. bombardeos, En el 45, los tanques en la calle, en los campos, en el 45 yo tenía 6 años. imágenes que son Ya de se veía. la primera mitad del siglo pasado y estamos igual que en esa época. O sea, cambió la tecnología, lo vemos en vivo y en directo por las redes sociales, lo vemos por todas partes, en la tele. En esa época quizá lo único que había eran los diarios, las fotos que sacaban los corresponsales en la guerra, ¿no? Veíamos esas imágenes de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, la vemos en los documentales viejos que vemos, y hoy lo estamos viendo de vuelta y no es muy diferente. Y nos quedan en el archivo. No es muy diferente. Nos quedan en el archivo frases como las de Churchill, pero son parte de una visión épica, hasta cierto punto parcial por occidentalismo, del que puede estar recordando eso. Lucharemos en los puertos, en las calles, Sí, y no nos rendiremos nunca. Esa es la parte épica. claro. Nunca rendirse, dice. Claro. Y eso es terrible, porque rendición y ocupación son términos de guerra. Claro, El claro. tema es la guerra. Claro, no, tal cual. Y bueno, lo dicen en la frase famosa, ¿no? La guerra es el fracaso del hombre. Sí. Es el fracaso de la humanidad, del hombre. ¿Cuán cierto es eso? Hemos progresado tecnológicamente, los medios, los aparatitos estos, pero en lo humano, en lo espiritual, ni hablar en lo religioso, no hemos progresado. No hemos progresado, es evidente. Es el fracaso de la diplomacia, el fracaso del diálogo, el fracaso del hombre, en definitiva. Es un modelo que evidentemente no funciona. Por un lado, por el otro, no funciona, qué sé yo. Yo siempre me acuerdo, el otro día hablábamos también con una persona, acá hay mucha gente muy devota de la Virgen de Fátima, ¿viste? Acá en Areco. Bueno, en Campana, los pastorcitos. donde yo estaba también, pero yo me interesa mucho, me gusta el tema de la Virgen de Fátima. Y la Virgen de Fátima, que es la Madre de Dios, pero bueno, en su aparición de Fátima está estrechísimamente vinculada con el tema de la guerra, ¿no? Ella apareció en 1917 hablando del tema de la guerra. A un año de terminar la primera. Claro, y anunció que esa guerra, la Primera Guerra Mundial, había venido porque el hombre se alejó de Dios. Lo dijo con claridad en las revelaciones que están aprobadas por la Iglesia. Y le dice a los pastorcitos, ¿no? Transmitan este mensaje, que el mundo se convierta, que haya una conversión hacia Dios, que no vayan dando la espalda a Dios, construir un mundo sin Dios, un mundo materialista, un mundo que se aleja de Dios cada vez más, sino vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Ahí es donde ella nos recomienda rezar el rosario. El gran auge del rosario surgió a partir de Fátima. Por favor, recen el rosario en familia, en comunidad, recen, porque si esta guerra va a terminar. Anunció y terminó al año siguiente. Se cumplió la profecía de la Virgen. La guerra va a terminar, pero si el mundo no se convierte, especialmente si Europa no se convierte, vendrá una guerra peor que la anterior. Y fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra 20 veces más grande, más desastrosa que la primera. Se cumplió. Y la fe, digamos, que significa creer en otra vida, está de merma, lucha. Absolutamente. El mundo actual, el mundo posmoderno, no lo digo yo, lo dicen todos los analistas del tema religioso, y entonces el mundo va por otro lado. O sea, el tema
el tema de la religión en particular, no solamente, no nos centremos en lo católico o en lo cristiano. La religión en general, la idea misma de Dios está como dejándose de lado. O sea, el mundo no quiere, el mundo actual es como parecería que no quiere un Dios que se meta en su vida, que se meta en la historia del hombre. Y el problema es que el cristianismo es Dios metido en la historia, es la encarnación de Dios. Las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, Fe, esperanza y caridad, resumen muchísimo. La fe da esperanza y genera hermandad, o sea, genera caridad. hermandad, obviamente. Bueno, lo dice Jesús en el Evangelio. Estamos hablando del problema ahora puntual, ¿no? De la guerra. Las ha habido en otras épocas y las sigue habiendo. Muchos no hemos cambiado. Lo dice Jesús. Busquen primero, al principio del Evangelio de Mateo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. O sea, justicia no es la justicia de los tribunales, es la santidad, viene de justo, de ser justo, o sea, santo. Busquen el reino de Dios en el corazón, en la sociedad, en el mundo. Busquen el reino de Dios y su santidad y la santidad, y todo lo demás se resolverá por añadidura. O sea, todos los demás problemas que tenemos, si nosotros fuésemos hacia Dios, si Dios reinase en el mundo y en nuestros corazones, en nuestras vidas, muchos de los problemas que tenemos, muchos, no todos, pero muchos, se resolverían. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Es una gran frase. Nos marca un camino. La Iglesia, nos marca un camino. La Iglesia, en la historia, claro, la Iglesia es una cosa, la religión nuestra, la católica, o la religión en general, pero la católica apostólica romana, como se dice, ¿no? Tiene momentos como las cruzadas, difíciles de entender dentro de una visión fraternal de la humanidad. Terrible. No obstante, bueno, ahí hay dos cosas. Vos cuando empezaste esta charla dijiste iglesia con mayúscula o iglesia con minúscula. Y está emparentado con eso la respuesta. La iglesia cristiana, católica, incluyamos también a los cristianos no católicos, los evangélicos, los ortodoxos. Los cristianos, la Iglesia de Cristo, especialmente nuestra Iglesia católica, ¿cómo te lo puedo explicar? Tiene dos dimensiones. La visible y la invisible. Esto es básico en lo que es la eclesiología, o sea, la doctrina sobre la Iglesia que tiene la Iglesia católica. Entender la eclesiología, ¿qué es la Iglesia? Nos resuelve muchos asuntos, muchas dudas. La Iglesia tiene dos dimensiones, la humana y la divina, la visible y la invisible, la material y la espiritual. Entonces, la Iglesia podemos definirla como lo divino a través de lo humano. Jesús funda la Iglesia, junta a 12 personas comunes, como nosotros, con defectos y virtudes, junta a 12 hombres, tan imperfectos como nosotros. Con un Judas incluido. Con un Judas incluido, muy buena frase. Junta a esos 12 hombres, principio de la Iglesia, y funda su Iglesia, sabiendo lo que vendría, porque no somos perfectos. Entonces, pero él quiso hacerlo así, porque ¿de qué otra manera se puede transmitir lo divino sino a través de lo humano? ¿Cómo te metes en la historia del hombre sino a través del hombre? ¿Sí?
¿Cómo haces? Entonces, la Iglesia tiene esa dimensión humana que no es perfecta, no es perfecta. La famosa frase, la Iglesia santa y pecadora, la frase de que viene de la época medieval. Y la Iglesia misterio, la Iglesia lo divino, el componente humano y el componente divino. Adentro de este misterio que es la Iglesia hay algo más, hay algo que no es de este mundo. Ahí está el tema. Es algo que no es de este mundo, lo divino que está dentro de la Iglesia, el misterio, la Iglesia misterio, y estas dos dimensiones es importante tenerlas presentes. Si yo me pongo a mirar solamente lo humano, voy a encontrar 1000 defectos. 1000 defectos en la historia, en la actualidad y en las personas. Tenemos a los santos, que son el modelo perfecto de vida cristiana, que la Iglesia los pone como ejemplo, que son miles y millones, y ellos tienen una vida que ha sido puesta como ejemplo. Este vivió el Evangelio de verdad, por eso fue canonizado. Y también tenemos hechos históricos que son discutibles. ¿Por qué se fueron en tal época para este lado o para este otro lado? Bueno, son los vaivenes propios de la historia y de que la Iglesia, en su faz humana, no es perfecta. Va caminando, impulsada por el Espíritu Santo, pero no es perfecta. Es perfecta cuando declara la fe y el dogma. Es infalible, porque está asistida por el Espíritu Santo. Pero en otras materias no es infalible. En otras materias, en otros temas, puede fallar. A ver, no sé, en la historia, en la época antigua, ¿qué hacemos? Nos invade el Islam, nos invade en esa época el Imperio Otomano. ¿Qué hacemos? Porque el tema de las cruzadas... La ida a Bizancio. Y claro, bueno, a ver, el tema de las cruzadas fue algo muy focalizado, fue recuperar el camino de Europa a tierras de Italia, vamos a decirlo más concreto, a Tierra Santa, a Jerusalén, para poder hacer las peregrinaciones. Era un trecho muy pequeño. No se iba a invadir la Tierra Santa del Islam, no se iba hacia la Meca, no se iba a Arabia, no se iba a ningún lado. Era ir a Jerusalén y el camino a Jerusalén. Entonces, ese fue el objetivo de las cruzadas. Era algo muy focalizado en el tiempo y en el espacio. En cambio, las invasiones del Imperio Otomano después, antes y después de las cruzadas, España fue invadida por el Imperio, y Francia, invadida por los moros, muchos siglos antes de la primera cruzada. O sea, mucho antes de que existieran las cruzadas. En el 711, los musulmanes invaden España. ¿En tiempo de los reyes católicos? No, en tiempo de los reyes católicos. La recuperaron. Bueno, en el 711... Boabdil era el capo de los moros. Pero eso fue 1000 años después. Sí, en el siglo, más de 1000 años siglo después. XVI. Bueno, 1000 años después, ponele. Cerca de 1000 años después. 800 años después. Cuando el Islam invade, no el Islam es una religión. Estos grupos del norte de África, los moros, invaden España y pasan a Francia, la famosa batalla de Poitiers, con Carlos Martel, el líder de los francos en España, que frenan el avance, Pepino el Breve. porque si no tomaban toda Europa. Pepino el Breve. Entonces, cuando ellos invaden España, todavía no estaban los reyes católicos ni la España, eran los visigodos, el imperio visigodo, la España visigoda. Entonces, cuando ellos caen, eran cristianos, obviamente, eran cristianos, era la parte cristiana del imperio romano, de la España romana, pero eran cristianos, son invadidos, quedan reducidos al mínimo en el norte de España, allá en la parte montañosa se refugian, y desde ahí empezará la reconquista de España, la batalla de Covadonga, la primera, y empieza la reconquista de España que dura 8 siglos, 800 años de guerra, hasta que logran expulsar el último bastión árabe musulmán, que es la ciudad de Granada, en el sur.
el último bastión, es ya en época de los Reyes Católicos, el mismo año que Colón descubre América. Ahí nomás, cerquita, ese año. Entonces, la reconquista de España dura 800 años. Imagínate. Y luego de las cruzadas, antes de las cruzadas ya hubo una invasión sobre Europa. Y luego de las cruzadas siguió hasta el año 1683, cuando vos mencionaste la caída de Constantinopla, 1453. Cae Constantinopla, que era el freno que impedía que el Imperio Otomano, el Imperio Islámico, invadiese Europa. El freno era Constantinopla, Bizancio. el Imperio de Bizancio, el Imperio Bizantino. No estaba unido a Roma, a la Roma latina. Había esos problemas. En el año 1000 se dividieron la Iglesia romana y la Iglesia ortodoxa, el famoso cisma. Aunque son auténticos ellos, tienen sacramentos válidos, toda la Iglesia ortodoxa tiene la misma rama apostólica que nosotros. La Iglesia católica siempre, desde el principio, ha reconocido la validez de todos los sacramentos de la Iglesia ortodoxa, incluso del orden sagrado, de los obispos y de las autoridades. Son verdaderamente auténticos. Desde el bautismo, comunión, confirmación, matrimonio, orden sagrado, ordenación de obispos, todo lo de ellos, los 7 sacramentos son válidos. Son válidos. Los sacramentos. Son todos válidos. La única diferencia es que no responden a la autoridad papal. ¿Y ellos tienen su propio patriarca. dónde encaja como descripción del hombre de quien Shakespeare dijo, que hablábamos el otro día con estos ingleses, que es una criatura que tiene bueno y malo? Dicho. Seguro. Qué maravillosa criatura es el hombre, dice Shakespeare. Hace 2 días hubo acá una representación. Somos maravillosos y lamentables al mismo tiempo. Claro. Somos tenemos esa mezcla. Los 7 pecados capitales. Ahí están representados todas las fallas del hombre. Toda la lujuria, la ira, la soberbia. Esa es la parte humana. Bueno, te redondeo el concepto este que estábamos hablando hoy, de la historia, y ya lo cerramos. Cuando cae Constantinopla, en 1453, fíjate que ya estamos cerca del descubrimiento de América, edad moderna, cae Constantinopla, el Imperio Otomano, el Islam invade Europa. Todo esto que ahora está de moda, el este de Europa, todo cae bajo el poder del Imperio Islámico, del Imperio Otomano. Grecia, pasan de la península de Anatolia, la que hoy es Turquía, pasan de allí, cruzan el Bósforo e invaden toda la Europa del Este. Toda. Grecia, todo lo que hoy es Montenegro, Albania, Rumania, Bulgaria, Hungría, toda la parte de este lado de Rusia, Ucrania, Transilvania, la mitad de Polonia, invaden todo el este, todo el este, el norte de Italia, todo el este de Europa. Llegan hasta el corazón de Europa, hasta la ciudad de Viena, en Austria. Primer sitio de Viena, por el Imperio Turco. Primer sitio de Viena. Viena era la capital del Imperio Europeo, del Imperio de los Habsburgos. Entonces, llega hasta ahí el avance del Islam, siglos después de haber terminado las cruzadas. Entonces, y la envergadura de la invasión no tiene punto de comparación con las cruzadas. Las cruzadas fueron algo muy pequeño, muy puntual. Ni hablar de lo que fueron imagínate lo que era esta invasión del Imperio Otomano sobre Europa. Era gigantesca. Caían países enteros. Los hunos. Las guerras polaco-otomanas para liberarse de la invasión. Terrible. Hungría, Transilvania, donde salió la famosa leyenda de Drácula, que en realidad era un caudillo de la zona que luchaba contra la invasión de los moros, de los otomanos. Entonces, y utilizaba medios un poco cruentos, por eso le quedó el tema de Drácula, el demonio, le decían, porque era muy sanguinario. Pero bueno, tenía que defender su territorio de una invasión enorme que llega hasta Viena. Primer sitio de Viena, 1529, creo que fue, si no me equivoco. 1529, primer sitio de Viena,
Y segundo sitio de Viena, la segunda gran invasión a Europa, llega hasta Viena otra vez, 1683. Fíjate que ya estamos acá. 1683, batalla de Kallenberg, donde el rey de Polonia salva a Viena. El Papa intercede para frenar esto y viene la famosa batalla de Lepanto mucho antes de eso, la batalla en el mar, donde se frena a la flota turca que iba a invadir Europa, en Grecia. Cervantes. En Grecia, exacto. Había una flota gigantesca del Imperio Otomano también, de los turcos, que invaden Europa por el mar. Y Europa forma la famosa Santa Alianza que construye una flota más o menos igual para enfrentarse en el mar a esta flota turca. La famosa batalla de Lepanto, donde peleó el Cervantes. Y quedó manco. El escritor Cervantes. Y bueno, después viene esta batalla de Kallenberg, 1683. Fíjate, ya estamos pisando el siglo XVIII. Y hasta allí todavía teníamos invasiones islámicas sobre Europa. Entonces, ¿viste? Esto de decir, pero las cruzadas, ellos son los buenitos, nosotros los malos. A ver, en la historia ha habido invasiones de acá para allá y de allá para acá. De lo espiritual sí, a lo material, concreto. Sí. Y esto que vos decías hace un rato, están los dos mundos, el espiritual y el material. Don Quijote y Sancho Panza, del Manco de Lepanto, de Cervantes, son eso, ¿no? Un idealista completamente piantao. El famoso personaje del Quijote, claro, que él plasma en él. Y el gordo que lo acompañaba era totalmente terreno, materialista y totalmente. Claro, bueno. Hermoso. Así ha sido la historia de la humanidad y así estamos ahora. Así es. Muchas gracias por venir y la realidad a darme una movida por la historia y respondiéndome con todo esto que has dicho, el hombre es y el mundo es las dos cosas. Las dos cosas. Y yo me quedaría con este tema de la guerra y todo esto, recordando el mensaje de Fátima, de la Virgen de Fátima, llamando al mundo a volver a Dios. Volvamos a Dios, recemos el rosario. San Antonio de Areco empezó casi con una iglesia. Porque si no nos convertimos... ¿No? El pueblo, el núcleo era ahí. Sí. En la iglesia. Claro. ¿Y en qué época? El templo. Alrededor de la vieja parroquia. Alrededor de la vieja parroquia. Bueno, sí, es así. Bueno, Jorge, padre. Quedémonos con este llamado de la Virgen. ¿Sí? A rezar. La última palabra, la tuya. Esto nada más. Quedémonos con el llamado de María, la Virgen de Fátima, tan vinculada a este tema de las guerras. Ella anunció el fin de la Primera Guerra Mundial, anunció que si en 1917 anunció una guerra que vendría en el 39, la Segunda Guerra Mundial. Dijo, si Europa no se convierte, va a haber otra guerra peor que la anterior. Acordémonos de eso. Las cosas pasan por algo. Nos alejamos de nuestro foco, nos alejamos de Dios. Y después pasan estas cosas. Yo creo que muchas se podrían evitar. No todas. Estamos en un estado de naturaleza caída. Esto no es el paraíso. Estamos en el destierro. Estamos en el valle de lágrimas, que dice nuestra oración a la Virgen, el Salve Regina. No estamos, nos morimos, hay enfermedades, hay dolor. No estamos en el paraíso. Estamos caminando hacia la patria celestial. Hay cosas que van a seguir estando, pero hay muchas que las podemos evitar, volviendo un poco más hacia Dios. Muchas gracias. Bueno. No, gracias a vos. No, este mensaje es algo que ahora o en cualquier charla que tenemos entre nosotros, en cualquier misa, uno trata siempre de transmitirlo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Eduardo Clancy, mi amigo y columnista, quien me ayuda a ordenar muchos temas.
Muchas gracias por venir, Eduardo. No, por favor. ¿Eso de columnista viene al hecho de que soy arquitecto y me gustan las columnas o...? No, porque queda bien. Queda bien ser columnista. Los de TN, los de La Nación, Claro, son, queda bien. Son los que... Opinólogos. Opinólogos, eso mismo, exactamente, opinólogos. Bueno, los temas que nos interesan son los temas del pueblo. Digamos que Eduardo Clancy es presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Antonio de Areco y también es integrante de Rotary Club. Sí. Y en este caso lo estoy también preguntando por el tema porque hay varios temas que son siempre de absoluta urgencia y necesidad. Uno es el control del río y otro, en este caso, ha emergido como impactante el tema de la provisión de una mayor capacidad de dar energía al pueblo, y entonces se está discutiendo dónde ubicar la planta, qué riesgo tiene para la salud, dicen incluso. ¿Qué opinas? Bueno, el tema de la ubicación de la planta y el tema del riesgo para la salud son dos temas distintos. El tema de la ubicación de la planta, obviamente, aparentemente las normas, que es el Código de Ordenamiento Territorial, no tiene previsto la ubicación de este tipo de actividades, digamos, o de rubro o de uso, como lo llamamos los arquitectos. Así que habría que modificar el COT, el Código de Ordenamiento Territorial, para incluir este tipo del COT. ¿Sí? Habría que incluir este tipo de actividades, ¿no? Eso no es algo extraordinario, es algo normal y el Consejo Deliberante puede cambiar las normas y se pueden incluir cosas o eliminar cosas cuando se necesiten. El código es algo dinámico, no es algo estático, no es una ley muerta que nadie puede tocar, ¿no es cierto? Así que bueno, eso no sería un problema, digamos, complejo, al contrario. Por otro lado, el tema de la salud es un tema bastante controvertido porque no hay, a mi entender, yo no soy un experto en salud ni nada parecido, no hay antecedentes de, efectos nocivos de este tipo de plantas sobre la población que sean claros. Si tomamos la ciudad de Buenos Aires, un barrio de la ciudad de Buenos Aires tiene más o menos 300.000 habitantes, un barrio. Acá tenemos 300.000 habitantes juntando 10 pueblos alrededor. Sí, terrible. Bueno, 300.000 habitantes. Entonces, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que es enorme, están sembrados de estaciones transformadoras. Sembrados, Si uno se fija en el mapa, hay por todos lados. Porque por otro lado hay lugares del conurbano, sobre todo la zona sur y la zona oeste, donde hay mucha industria. Entonces, esa industria necesita energía, por lo tanto necesita de estaciones transformadoras. Bueno, yo no sé, realmente yo no sé si hay antecedentes de efectos nocivos de estas estaciones transformadoras sobre la población que vive alrededor o en las cercanías de ellas, porque bueno, obviamente hay algunas que están más cerca de la población estable que otras, ¿no es cierto? La población de las fábricas es una población que va y viene, ¿no es cierto? Y que está 8 horas y demás y se retira, pero alrededor de las fábricas hay viviendas permanentes, ¿no? Hay colegios, hay hospitales. Vos me mencionabas en alguna conversación algo que tenía que ver con la frecuencia de... Bueno, las ondas de los campos electromagnéticos pueden ser de baja frecuencia o de alta frecuencia. Los de baja frecuencia son los que se transmiten por las redes, los que
digamos, se conectan. emiten desde las estaciones transformadoras. Los de alta frecuencia son, en general, las ondas que se utilizan en la medicina, los rayos X, los rayos gamma, etcétera, son de alta frecuencia, o sea, es una onda cortita, ¿no es cierto? Esa es una onda peligrosa, es una onda que requiere, por ejemplo, vamos a decir, una sala para rayos X en un hospital requiere de una cobertura de plomo, una aislación. Los médicos que aplican los rayos X tienen que cubrirse, tienen cabinas especiales. Cuando uno se va a hacer una radiografía, ve el médico que se mete atrás, o el técnico, digamos, que se mete atrás de una protección, ¿no es cierto? Es una protección que tiene plomo, etc. Bueno, esos son los rayos de alta frecuencia. Los de baja frecuencia cruzan por las redes urbanas, cruzan por todos lados, a pesar de tener alta tensión. O sea, no hay que confundir tensión con frecuencia, o sea, longitud de onda. Es una onda larga, ¿no es cierto? Muy bien. Sobre ese tipo de transmisión de energía, mencionábamos hace un ratito a Buenos Aires, Córdoba, Rosario, están cruzados por líneas y con muchísimas estaciones en toda la ciudad. Yo no encontré antecedentes, a lo mejor los hay, pero yo no veo que haya antecedentes. Entonces, el argumento de la salud es un tanto dudoso, porque no tenemos, digamos, una cosa clara. Ahora, si yo voy a oponerme a la instalación, en este caso, de esta estación transformadora, yo tendría que tener los antecedentes muy claros, que yo creo que son fáciles de recoger, porque si vamos a la Universidad de Buenos Aires, vamos a la Facultad de Ingeniería, vamos a la Facultad de Medicina, vamos a distintos lugares en la universidad, digamos, ¿no? O podemos ir a, no sé, alguna persona que esté en el CONICET, que esté estudiando este tema, alguna persona que esté en el INTI estudiando o sea, hay instituciones que se dedican... El Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bueno, habrá información sobre esto, ¿no? Yo la desconozco, pero digo, habrá información, habrá... Claro, porque son instrumentos que se vienen utilizando de tiempo inmemorial. Claro. Yo me parece dudoso el hecho de que sea nocivo para la salud cuando ya estos elementos, estas estaciones transformadoras, están en funcionamiento desde hace muchos años, se instalan por todos lados, se instalan en las zonas industriales, se instalan en las zonas residenciales, en las zonas comerciales, o sea, estamos hablando de algo que no es ajeno a las grandes poblaciones, mucho menos cuando hay necesidad de energía, como es en el caso de las actividades industriales. Yo tengo una fábrica, necesito electricidad. Lo necesitamos, por otra parte, creo también que hay un tema, se discute si está avanzando lo suficientemente bien el parque industrial. Bueno, se necesita para el parque industrial. La cooperativa, no cabe ninguna duda. la cooperativa de luz de... Sí. El parque industrial, de Villalía. el parque industrial adoleció de un montón de cosas cuando se lo planteó ahí. Desde mi punto de vista se lo planteó mal. Hay que hacerlo, pero no ahí. Pero bueno, no. Eso Ya está ahí. Ya está ahí. El parque industrial tiene que tener necesidad de acceso a un tren. Villalía tiene acceso al tren. En Villalía pasa el tren. No así en el Mitre. Esperemos que en el Mitre esto sucede también. Yo creo que habría que haberlo hecho más cerca de Villalía, con todos los inconvenientes que hay, y me dirán, bueno, pero ¿dónde lo vas a hacer? En fin, eso es una pregunta que no puedo contestar ahora. Pero el lugar que está no tenía acceso a electricidad, hubo la discusión si lo traían de Villalía o si lo llevaba de Buenos Aires, de San Antonio de Areco. No tenía gas, no tenía cloacas, no tenía planta de tratamiento, porque muchas de las industrias requieren
de una planta de tratamiento y evacuar a algún lugar. ¿A dónde lo evacuamos? Al río Areco. Perfecto, bueno, pero vamos a prever la cañería para ir hasta el río Areco o algún arroyo o alguna cañada, etc. Bueno, eso no estuvo previsto. Entonces hay una serie de imprecisiones que ahora se están solucionando, pero una necesidad básica del parque industrial es la energía. Un parque industrial sin energía no es un parque industrial, es un terreno donde yo pongo 4 chapas y trato de fabricar algo con un martillo y una pinza, pero digamos, si quiero instalar maquinarias, que es lo necesario para cualquier industria, sea textil, metalúrgica, química, lo que sea, si tengo maquinaria necesito energía, necesito electricidad. Siempre venimos al centro de la temática esta, que es la energía, y vuelvo, entonces no está nada claro, y a juicio tuyo... Yo vuelvo a decir, a juicio mío no está claro, pero vuelvo a repetir que yo en esto soy bastante ignorante. La planta de rebaje. Yo no soy un especialista en esto y puedo equivocarme, ¿no es cierto? Yo no veo los ejemplos que podemos tomar. Repito otra vez, tomemos la ciudad de Buenos Aires, está llena de plantas transformadoras. O sea, yo no veo que haya realmente un efecto nocivo porque alguien en algún momento hubiera dicho, no, un momentito, acá tenemos esta historia de casos de cáncer o de casos de leucemia o, en fin, lo que fuera, ¿no? La leucemia es un cáncer, pero digamos, bueno, yo no lo veo a eso, o no lo he podido... Rastreé un poco esto, porque bueno, dije, acá debe haber algún problema, pero no lo tengo claro. A lo mejor soy yo el que no lo tiene claro y hay claridad por algún lado. Yo no la veo, ¿no? Entonces ese es un tema un harto dudoso. Por otro lado, si hay un colegio cercano, que es el caso del Colegio San Antonio, el colegio tiene todo el derecho a patalear, porque pueden decir, no, un momentito, si esto es causa de algún problema, nosotros ya estamos a tanta distancia y demás. Ellos tienen derecho al pataleo, eso no cabe ninguna duda. Y había que aclarar esos temas absolutamente para que no haya... Sí, aclararlos totalmente. Completamente. Pero me parece a mí que dada la información que hay y dada el acceso... Hay urgencia... Hay urgencia de aumento de generación de energía y distribución en la zona. Hay 2 o 3 urgencias que se mezclan. Una es la terminación de esta obra, porque aparentemente, bueno, como siempre, hay dinero de por medio, gastos, etcétera, etcétera. Entonces, la empresa que está haciendo este tendido nuevo necesita saber, bueno, hacemos esta estación transformadora acá y ya se prevén los gastos para esto. Es decir, bueno, hay un montón de cosas. Hay fechas que cumplir, o sea que, bueno, esta es una obra que viene de lejos, digamos, ¿no? Viene de San Nicolás, creo. Así que, bueno, estamos hablando, o es una extensión a lo mejor más cercana, pero digamos, tenemos una obra que ya se licitó, que tiene todas los requerimientos de una obra pública. Entonces, bueno, hay que cumplir con esas cosas. Y la cooperativa me parece a mí que quedó en el medio de la discusión, porque la cooperativa dice, bueno, yo necesito que me aumenten mi caudal, ¿no es cierto?, de energía. Y ellos le dicen, bueno, se lo podemos hacer, pero no se lo podemos hacer en otro lugar que no sea este. ¿Hasta qué punto es tan estricto eso? ¿No se podrá correr un poco o colocar en otro lugar? Bueno, ese es un tema. Pero aparentemente el asunto es tan perentorio, lo tienen que decidir ya, porque, bueno, ya vienen con el tendido y si no, esto les entorpecería, digamos, el desarrollo de la obra. Así que se juntan muchas cosas acá. Que bueno, habría que analizar rápidamente y habría que ver con absoluta precisión si esto que se dice del tema de la salud es así o no. De ser así, es un tema muy, muy serio.
Y de no ser así, de no haber, digamos... Pero hay datos alguna concretos. autoridad científica, Sí, por supuesto que lo hay. autoridad científica que pueda dar Sí. una respuesta tajante sobre el tema. Yo no sé si tajante, pero que haya respuesta, sí. Porque siempre toda decisión entraña un riesgo. Lógico, sí, sí, sí. Pero yo, es decir, yo desde mi profesión lo veo analizando lo que es un centro poblado y lo que son las necesidades de energía de un centro poblado, las necesidades de servicios, ¿no? El centro poblado necesita agua, necesita cloaca, necesita electricidad, necesita gas. Seguimos entonces, por lo que vemos todo, la información que yo Sí, recibo del sí, área sí. del manejo político del tema, Sí. es decir, de las decisiones, cuando digo Sí, manejo político, sí, ¿no? sí. Sigue todo esto en una cierta incertidumbre, cierta... Bueno, yo creo Alguien que... va a tener que decir, bueno, Sí. o un grupo suficiente de poder político va a tener que decir, bueno, tomamos el riesgo, lo que sea, y Sí, lógico, porque además yo creo que existirían los elementos para que no sea tan riesgoso esa decisión, como decís vos, ¿no? Bueno, se toma una decisión, pero yo creo que existen los elementos para que esa decisión se base en datos ciertos, ¿no es cierto? Que son obtenibles, o sea, no estamos hablando de un cohete a la luna, es decir, Sí, bueno, a preguntar a gente que... vos dijiste CONICET, INTI, La Facultad de Ingeniería, La qué facultad. sé yo, la UBA toda, u otras universidades. sí, la propia Facultad de Medicina, porque se puede decir al Instituto del Cáncer, a gente que está en eso, decirle, bueno, mire, ¿ustedes qué incidencia tienen o tienen ustedes? No, lo que sí lo tienen que hacer más o menos pronto, porque Sí. tanto se prolonga y la necesidad es urgente. Y la necesidad es urgente, así tengo entendido yo, por el tema del desarrollo de la obra. Claro. O sea, el desarrollo de la obra requiere de cierta premura en tomar esta Esta decisión. conversación nos lleva a lo que Sí, escucho por todos lados. Esto, Sí, esto va a Sí. requerir... Premura. Hay apuro. que solucionarlo. Ay, sí, rapidito. Ahora, hay muchos argumentos, por ejemplo, bueno, el argumento del terreno, si está bien ubicado, si no está bien ubicado, bueno, en algún lugar hay que colocarlo. Y bueno, y ya digo, el tema del Código de Ordenamiento Territorial es pasible de ser cambiado, de ser modificado. Sí. A fuer de sinceros, hay ciertas obras que no nos gustaría tenerlas al lado de la casa o cercanas. Yo vivo en Guido, tal vez a 80 metros de la planta de Ascuénaga y de Smith. Pero hay gente que vive enfrente, hay gente que vive al lado. Hay gente que trabaja al lado, el taller, No, pero, claro. taller de Ford. Claro, pero hay gente que vive enfrente, hay gente que vive al lado de forma permanente. Y vuelvo a decir, no es cuestión de aumentar la potencia, porque la potencia va a aumentar, la potencia que va a manejar esta nueva planta, sino de analizar el tema de la longitud de onda. Estas son ondas, digamos, de baja frecuencia, entonces no tienen, según tengo entendido yo, el efecto nocivo que serían las de alta frecuencia. Por esto, He tenido la posibilidad de hacer creo, me siento confirmar con Eduardo Clancy, el arquitecto Eduardo Clancy, que tiene, no tengo ninguna duda, una visión bastante clara de esta situación. He confirmado que esto requiere premura en buscar autoridades suficientes para decir, en estos términos se puede. ¿En qué términos? Paralelamente a esta situación particular, vivimos nosotros inmersos en ondas de baja frecuencia. Los telefonitos, los hornos de microondas, mil cosas que utilizamos todos los días, la computadora que vos usás,
Todo esto es bombardeo de ondas de baja frecuencia. O sea que el cuerpo, en estos últimos años, el cuerpo de los seres humanos se ha tenido que acostumbrar a esto. ¿Cuál es el efecto ulterior de esto? ¿Qué va a pasar dentro de no sé qué tiempo con cuerpos que han tenido que recibir semejante bombardeo de ondas de baja frecuencia? Realmente no se sabe, porque no podemos hacer futurología. La ciencia prevé algunas cosas, pero otras cosas no las. Así que bueno, ese es un gran signo de interrogación también. Quedamos entonces, signo de interrogación y premura. Así es. Ante el signo de interrogación, para despejarlo, premura en las consultas al máximo de capacidad disponible. Y sí, claro. Porque no sabemos si hace falta más capacidad. Si la que hay disponible es la que hay que recurrir a ella para tomar las decisiones, no hay otra. Claro, claro. Y sí, y en la medida que Areco crezca, que va a crecer, yo creo que en salvaguarda del río y de la cuenca del río Areco tenemos que crecer para el lado de Carmen. Eso sería lo lógico. Pero bueno, es una opinión particular. En la medida que crezca, que se proyecte o se planifique para que ese crecimiento sea ordenado, que haya zonas industriales, zonas comerciales, zonas educacionales, zonas habitacionales, o sea, que se haga un proyecto, digamos, de crecimiento, se va a necesitar más energía, eso no cabe ninguna duda, o sea, que tenemos que incluir más energía en este proyecto. Muchas gracias, Eduardo. Te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con todo esto. Es con energía para el organismo. ¿Qué pasó con el guiso de...? Bueno, gracias por preguntarme, porque te iba a pedir... El guiso es energía. El guiso fue un éxito. En éxito en las cantidades, vendimos alrededor de 400 porciones, y en éxito en la calidad del guiso, que parece que fue... Estamos hablando del Rotary. Sí, el Rotary, el guiso del Rotary. Para el hospital. Para el hospital. En realidad nosotros trabajamos junto con la cooperadora también, o sea que vamos a destinar ese dinero a la compra de equipos para el hospital, en conjunto con ellos. Pero bueno, volviendo al equipo, al guiso, parece que tuvo un éxito también. A mí me gustó el gusto del guiso, pero aparentemente fue muy popular, tuvo un gran éxito. Así que bueno, estamos haciendo eso, y ayer, agregándote otra noticia parroquial, participamos con Rotary de Catedral al Sur, que es un club rotario antiguo de Buenos Aires, en un paseo por Génova que se armó, digamos, con una persona que había viajado por Génova. Estamos hablando de Italia. Sí, estamos hablando de Italia, de la Liguria, y bueno, de Génova, del puerto de Génova, de la ciudad de Génova, y se armó eso con un costo, o sea que uno para, digamos, participar de ese paseo con esta persona tenía que aportar 300, 700 pesos. ¿Quién era genovés? Colón, no. Claro, Colón era de Génova. Hay un gran monumento a Colón, claro, en Génova. Pero, participamos de eso y juntamos unos pesos. El distrito nuestro, pues nosotros tenemos distritos con el Rotary, el distrito 4895 incluye la ciudad de Buenos Aires y gran parte del norte de la provincia de Buenos Aires, con un gobernador, aportó también dinero, así que vamos a juntar, sería nuestra idea juntar unos 100.000 pesos más o menos. Ahora hemos juntado 30 y 30, más o menos 60, pero si llegamos a los 100.000, poder comprar algo para el hogar de Bages. Estamos en contacto con la gente de Bages, así que vamos a ver si compramos algo para el hogar de Bages. Así, esos son nuestros planes. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a vos.